La mañana del 14 de marzo de 2020 comenzó como cualquier otra en la colonia San Miguel de León, Guanajuato. Sofía Ramírez, de 17 años, salió de su casa a las 7:30 con su uniforme del colegio de bachilleres. Su madre, Patricia, la despidió desde la ventana de la cocina mientras preparaba el desayuno para sus otros 2 hijos. Sofía llevaba su mochila azul marino y audífonos blancos, como siempre. Era una chica responsable, estudiosa, con sueños de estudiar medicina en la Universidad de Guanajuato. Nunca regresó a casa. Los primeros días después de su desaparición fueron un torbellino de desesperación. Patricia y su esposo, Roberto Ramírez, un mecánico de la zona industrial, recorrieron cada calle, cada esquina del barrio. Pegaron carteles en postes de luz, en tiendas, en paradas de autobús. La fotografía de Sofía sonriendo con su uniforme escolar se multiplicó por toda la ciudad. Sus compañeros de clase dijeron que ese día ella había asistido a clases normalmente, que parecía tranquila, quizás un poco distraída durante el receso. La última persona que la vio fue su mejor amiga, Daniela, quien se despidió de ella a las 2 de la tarde frente al colegio. Pero antes de seguir con esta historia que ha mantenido a una familia en vilo durante años, me gustaría pedirte que te suscribas al canal y que dejes un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias que necesitan ser escuchadas. La investigación inicial no arrojó pistas concretas. La policía de León interrogó a familiares, amigos, maestros y vecinos. Revisaron cámaras de seguridad de comercios cercanos al colegio, pero la calidad de las imágenes era deficiente. En una grabación borrosa se veía a una chica que podría ser Sofía caminando por la avenida Insurgentes alrededor de las 2:30 de la tarde, pero la figura desaparecía entre el tráfico y las personas. Los agentes siguieron esa pista sin éxito. No había testigos claros, no había llamadas sospechosas en su teléfono celular, que nunca fue encontrado. Era como si la tierra se la hubiera tragado. Patricia dejó su trabajo en una tienda de abarrotes para dedicarse por completo a buscar a su hija. Cada mañana salía con un fajo de volantes y caminaba kilómetros, preguntando a cualquiera que quisiera escucharla. Roberto continuó trabajando para sostener a la familia, pero las noches se volvieron interminables. Se quedaba despierto hasta el amanecer, revisando foros en Internet, grupos de Facebook dedicados a personas desaparecidas, cualquier lugar donde alguien pudiera haber visto algo. Sus otros hijos, Mauricio de 14 años y Alejandra de 11, vivían en un silencio espeso. La casa que antes estaba llena de risas se había convertido en un mausoleo de esperanza agotada. Los meses pasaron. La pandemia de COVID-19 llegó a México y complicó aún más la búsqueda. Las instituciones cerraron, las calles se vaciaron y la atención pública se desvió hacia la crisis sanitaria. Patricia y Roberto no se detuvieron. Usaban cubrebocas y continuaban repartiendo volantes, aunque ahora la gente se alejaba con miedo. Colectivos de familias de desaparecidos en Guanajuato los acogieron, les enseñaron a buscar en predios baldíos, en fosas clandestinas. Patricia aprendió a leer mapas, a organizar brigadas de búsqueda, a hablar con autoridades que pocas veces respondían. El dolor se transformó en determinación. En septiembre de 2020, 6 meses después de la desaparición, llegó una llamada anónima a la casa de los Ramírez. Una voz distorsionada, probablemente usando algún tipo de aplicación, le dijo a Roberto que Sofía había sido vista en una casa de seguridad en Irapuato, a unos 40 kilómetros de León. El corazón de Roberto se aceleró. La persona colgó antes de que pudiera hacer más preguntas. Roberto reportó la llamada de inmediato a la policía, pero la investigación en Irapuato no encontró nada. La casa mencionada estaba abandonada. La esperanza se desvaneció una vez más, pero Roberto guardó ese detalle en su memoria.
Algo en esa llamada no le dejaba descansar. Para diciembre de 2020, la familia Ramírez había agotado todos sus recursos económicos. Las deudas se acumulaban. Roberto tuvo que vender su camioneta para pagar préstamos que había pedido para financiar la búsqueda. Patricia desarrolló insomnio crónico y perdió peso de manera preocupante. Los médicos le recetaron ansiolíticos, pero ella se negaba a tomarlos. No podía permitirse estar sedada, no cuando su hija podría estar necesitándola en algún lugar. Sus amigos y vecinos organizaron una colecta para ayudarlos con los gastos. Pero la solidaridad tiene límites cuando el tiempo se alarga sin respuestas. El primer año sin Sofía fue devastador. Patricia montó un pequeño altar en la sala con fotografías de su hija en diferentes etapas de su vida. De bebé, en su primera comunión, en su fiesta de 15 años, en su último día de clases antes de desaparecer. Cada noche encendía una veladora y rezaba, aunque su fe se había agrietado. Roberto, por su parte, dejó de hablar del tema con sus compañeros de trabajo. El silencio era más soportable que la compasión vacía. Mauricio y Alejandra crecieron en medio de esa ausencia aplastante. Mauricio se volvió introvertido, pasaba horas encerrado en su cuarto. Alejandra comenzó a tener problemas en la escuela. Su rendimiento académico bajó drásticamente. En marzo de 2021, cuando se cumplió un año de la desaparición, Patricia organizó una marcha desde el centro de León hasta el Palacio Municipal. Cerca de 300 personas se unieron, muchas de ellas familiares de otros desaparecidos. Llevaban pancartas con rostros, con nombres, con fechas. ¿Dónde están nuestros hijos? Ni un desaparecido más. Justicia para Sofía. Los medios locales cubrieron la marcha, pero la noticia duró apenas un día en los titulares. La vida continuaba para el resto de la ciudad, mientras para los Ramírez el tiempo se había detenido. Durante ese año, Roberto comenzó a tener pesadillas recurrentes. Soñaba que encontraba a Sofía en lugares extraños, en el taller mecánico donde trabajaba, en el mercado de abastos, en la terminal de autobuses. Cada vez que la veía en sus sueños, ella estaba pálida, callada, y cuando él intentaba acercarse, ella desaparecía. Despertaba empapado en sudor, con el corazón latiéndole en los oídos. Patricia lo encontraba sentado en la oscuridad de la sala, mirando el altar de Sofía. No hablaban mucho entre ellos. El dolor había creado una distancia que ninguno sabía cómo cruzar. En julio de 2021 apareció un nuevo elemento. Un periodista local llamado Ernesto Villegas, que había estado siguiendo casos de desapariciones en Guanajuato, contactó a los Ramírez. Ernesto había estado investigando redes de trata de personas en el Bajío y creía que había patrones en varias desapariciones, incluyendo la de Sofía. Mostró a Roberto y Patricia documentos, mapas con puntos rojos que señalaban lugares donde habían desaparecido otras jóvenes entre 2019 y 2021. León, Irapuato, Salamanca, Celaya. Había un corredor, una ruta. Ernesto les explicó que estas redes operaban con sofisticación, que tenían contactos en transportes públicos, en terminales, incluso en algunas instituciones. Patricia sintió una mezcla de terror y validación. Terror, porque lo que Ernesto sugería era peor que cualquier pesadilla que hubiera imaginado. Validación, porque finalmente alguien estaba tomando en serio su búsqueda, conectando puntos que las autoridades parecían ignorar. Roberto, sin embargo, se mostró escéptico, no porque no confiara en Ernesto, sino porque había aprendido a protegerse de la esperanza. Cada vez que se permitía creer que estaban cerca de encontrar a Sofía, la decepción era más brutal. Pero Ernesto era persistente. Les prometió que seguiría investigando, que no se rendiría. Los meses siguientes fueron una combinación de frustración y pequeños avances. Ernesto publicó varios artículos en su medio digital sobre la crisis de desapariciones en Guanajuato.
Los textos generaron atención en redes sociales. Organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos comenzaron a presionar a las autoridades estatales. La Fiscalía General del Estado anunció la creación de una nueva unidad especializada en búsqueda de personas. Patricia y Roberto asistieron a reuniones, llenaron formularios, dieron entrevistas, pero los resultados concretos seguían sin llegar. En noviembre de 2021, Roberto recibió otra llamada. Esta vez no era anónima. Era un hombre que se identificó como Francisco, un ex trabajador de una empresa de transporte en Irapuato. Francisco le dijo que había visto algo en marzo de 2020, algo que lo había estado atormentando desde entonces. Describió que un día vio a un chofer que no conocía en la terminal, hablando con una chica joven que parecía confundida. La chica llevaba uniforme escolar y una mochila azul. Francisco no intervino en ese momento porque pensó que era su padre o un familiar, pero después, cuando vio los carteles de Sofía, reconoció el rostro. Había tardado más de un año en reunir el valor para llamar. Roberto sintió que el aire le faltaba. Le pidió a Francisco que se encontraran. Se vieron en un café discreto en la periferia de Irapuato. Francisco era un hombre de unos 50 años, con manos ásperas y mirada cansada. Le explicó que había perdido su trabajo poco después de ese incidente, que la empresa había cerrado operaciones en esa terminal, pero recordaba detalles. El chofer era alto, de complexión robusta, con un tatuaje en el antebrazo derecho, una serpiente o algo similar. El autobús era de una línea que ya no operaba, pero Francisco recordaba el número de unidad. Roberto tomó notas frenéticamente. Esta era la pista más concreta que habían tenido en casi 2 años. La información fue entregada a la Fiscalía. Roberto también se la dio a Ernesto Villegas, quien comenzó su propia investigación paralela. Semanas después, Ernesto logró rastrear a otros ex empleados de la empresa de transporte. La compañía había sido cerrada por irregularidades fiscales, pero algunos choferes habían sido reasignados a otras líneas. Con paciencia y persistencia, Ernesto obtuvo nombres, fotografías. Mostró las imágenes a Francisco, quien identificó a uno de los hombres. Se llamaba Héctor Medina, tenía antecedentes por robo menor y actualmente trabajaba en una línea de autobuses que cubría rutas entre Guanajuato y Jalisco. La Fiscalía finalmente emitió una orden de localización para Héctor Medina en enero de 2022. Fue detenido en Guadalajara cuando bajaba de su autobús después de completar una ruta. Los medios reportaron la detención como parte de una investigación por trata de personas. Roberto y Patricia apenas podían respirar. Fueron informados de que Héctor sería interrogado, pero no podían tener acceso directo a él. Los días de espera fueron agónicos. Patricia no salía de la casa, pegada al teléfono. Roberto iba y venía de la Fiscalía, exigiendo información, suplicando que le dijeran algo. Héctor Medina negó cualquier implicación en la desaparición de Sofía. Dijo que no la conocía, que nunca había trabajado en esa terminal específica en marzo de 2020. Pero las investigaciones revelaron inconsistencias en su testimonio. Sus registros de trabajo mostraban que sí había estado asignado a esa ruta durante ese periodo. Su teléfono celular tenía comunicaciones con números vinculados a redes criminales que operaban en la región. La presión aumentó. Ernesto Villegas publicó un artículo detallado conectando a Héctor con otras desapariciones. La opinión pública se volcó en contra del hombre. En marzo de 2022, 2 años después de la desaparición de Sofía, Héctor Medina cambió su versión. En una declaración ministerial, admitió que había transportado a chicas jóvenes de un lugar a otro, pero insistió en que él solo era un intermediario, que no sabía qué pasaba con ellas después. Mencionó una casa en las afueras de Salamanca, un lugar que usaban para retener a las personas temporalmente. La Fiscalía organizó un operativo inmediato. Patricia y Roberto fueron informados, pero no se les permitió estar presentes.
La espera fue insoportable. El operativo en Salamanca descubrió una casa abandonada, pero con señales claras de haber sido habitada recientemente. Había colchones en el suelo, ropa de mujer, envases de comida. En un rincón, los investigadores encontraron una mochila azul marino con las iniciales SR bordadas a mano. Era la mochila de Sofía. Patricia identificó cada detalle: la mancha de tinta en el bolsillo frontal, el llavero de un conejo que Alejandra le había regalado años atrás, pero Sofía no estaba allí. La confirmación de que Sofía había estado en ese lugar, de que todo lo que habían temido era real, destrozó a la familia de una manera nueva. Ya no podían aferrarse a la posibilidad de que hubiera huido por voluntad propia, de que estuviera bien en algún lugar. Habían sido 2 años de infierno, pero al menos la incertidumbre permitía imaginar escenarios menos dolorosos. Ahora sabían que su hija había sido víctima de una red criminal, que había sufrido. Patricia cayó en una depresión profunda. Dejó de comer, de bañarse, de salir de su habitación. Roberto se convirtió en padre y madre para Mauricio y Alejandra, mientras también intentaba coordinar con la fiscalía y con Ernesto. Héctor Medina, enfrentando cargos graves y presión legal, comenzó a cooperar más. Dio nombres de otras personas involucradas en la red. Mencionó a un hombre llamado el Charlie, quien supuestamente coordinaba las operaciones. Habló de casas en diferentes ciudades, de un sistema de transporte clandestino. La fiscalía inició una investigación más amplia. Se realizaron arrestos en León, Irapuato y Celaya. Pero sobre el paradero actual de Sofía y otras chicas desaparecidas, Héctor decía no saber nada. Solo las movíamos, repetía. Después las entregábamos y no volvíamos a verlas. Los meses pasaron con avances judiciales, pero sin encontrar a Sofía. Patricia comenzó terapia psicológica por insistencia de su hermana, quien había viajado desde Querétaro para ayudarlos. Lentamente, muy lentamente, Patricia empezó a recuperar algo de funcionalidad. No era esperanza lo que sentía, sino una resignación activa. Si no podían encontrar a Sofía viva, al menos pelearían para que los responsables pagaran, para que otras familias no sufrieran lo mismo. Se unió formalmente a un colectivo de madres buscadoras. Aprendió a usar tecnología forense básica, a organizar búsquedas en campo. Su dolor se convirtió en acción. Roberto, por su parte, se obsesionó con el Charlie. Ernesto Villegas le había mostrado fotografías de posibles sospechosos, pero ninguna coincidía con descripciones claras. El Charlie parecía ser un fantasma. Roberto comenzó a frecuentar lugares donde sabía que operaban criminales menores. Bares en zonas peligrosas, talleres mecánicos de dudosa reputación. No decía que estaba buscando información sobre su hija. Simplemente escuchaba conversaciones, hacía preguntas casuales sobre transporte clandestino, sobre movimiento de personas. Era peligroso, pero Roberto ya no temía a nada. Había perdido lo más importante. En agosto de 2022, Roberto conoció a un hombre llamado Javier en un taller mecánico en la zona industrial de León. Javier había estado en prisión por delitos relacionados con robo de vehículos, pero ahora intentaba vivir honestamente. Durante una conversación sobre motores, Roberto mencionó casualmente que había oído sobre redes de transporte ilegal. Javier lo miró con desconfianza, pero algo en la desesperación de Roberto lo conmovió. «No te metas en eso, hermano», le dijo Javier. «Esa gente no perdona». Roberto le contó sobre Sofía. Javier guardó silencio por un largo rato, fumando un cigarro tras otro. Finalmente dijo: «Conozco a alguien que podría saber algo, pero si te digo, tienes que prometerme que no harás una pendejada».
Javier conectó a Roberto con un exmiembro de una organización criminal que ahora vivía bajo protección de testigos. El hombre, a quien llamaremos Mario por razones de seguridad, aceptó reunirse con Roberto en un lugar neutral, supervisado por autoridades federales. Mario confirmó que el Charlie era real, que era uno de varios operadores que movían personas en el Bajío. Pero también dijo algo que heló la sangre de Roberto. Muchas de las chicas eran trasladadas fuera de Guanajuato, algunas a estados del norte, otras incluso a otros países. El Charlie tenía contactos en Tamaulipas, en Sonora. Las probabilidades de rastrear a alguien en esa red eran mínimas. Roberto compartió esta información con Patricia. Ella no lloró. Hacía meses que no lloraba. Simplemente asintió y dijo: «Entonces buscaremos más lejos». El colectivo de madres buscadoras comenzó a coordinar con organizaciones en otros estados. Patricia viajó a Monterrey, a Tijuana, a Ciudad Juárez, lugares donde sabía que operaban redes similares. Mostró fotografías de Sofía en albergues, en casas de migrantes, en centros de rehabilitación. Conoció a otras madres con historias idénticas. El dolor colectivo era abrumador, pero también era su fortaleza. En diciembre de 2022, Ernesto Villegas recibió un correo electrónico anónimo. El remitente decía tener información sobre el Charlie y sobre el paradero de varias chicas desaparecidas. El correo incluía una dirección en Mexicali, Baja California, y fechas específicas de movimientos. Ernesto contactó inmediatamente a las autoridades federales. También le avisó a Roberto. La información fue verificada parcialmente. La dirección existía. Era una casa en una zona industrial de Mexicali. Había actividad sospechosa, reportada por vecinos. Se organizó un operativo coordinado entre la Fiscalía de Guanajuato y la de Baja California. El 10 de enero de 2023, el operativo se llevó a cabo. La casa en Mexicali fue allanada al amanecer. Encontraron a 3 mujeres jóvenes en condiciones deplorables, desnutridas, asustadas. Ninguna era Sofía, pero una de ellas, al ser entrevistada por psicólogos de la Fiscalía, mencionó que había escuchado hablar de una chica de Guanajuato que había estado ahí meses atrás, que la habían movido a Tijuana. Describió a la chica, 17 o 18 años. Delgada, cabello largo oscuro con un lunar en la mejilla izquierda. Sofía tenía ese lunar. Patricia y Roberto viajaron de inmediato a Tijuana. Recorrieron albergues, hospitales, centros de crisis. Mostraron fotografías, hablaron con trabajadores sociales, con policías locales. Tijuana es una ciudad enorme, caótica, donde las personas desaparecen y reaparecen en un flujo constante de migración y criminalidad. Pasaron 2 semanas buscando sin descanso. Estaban exhaustos, física y emocionalmente. Una noche, sentados en un restaurante barato cerca de la frontera, Patricia le dijo a Roberto: «¿Y si nunca la encontramos? ¿Cómo vamos a vivir con eso?». Roberto no tenía respuesta. Regresaron a León sin nuevas pistas concretas. Pero algo había cambiado en ellos. La búsqueda ya no era solo por Sofía, era por todas las chicas desaparecidas, por todas las familias rotas. Patricia y Roberto se convirtieron en voces importantes del movimiento de familias de desaparecidos en Guanajuato. Daban entrevistas, organizaban protestas, presionaban a políticos. Su caso había generado atención nacional. La historia de Sofía Ramírez se había vuelto un símbolo de la crisis de desapariciones en México. En marzo de 2023, 3 años después de la desaparición, se realizó una marcha masiva en la Ciudad de México. Miles de personas caminaron desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo. Patricia y Roberto estaban al frente, llevando una pancarta gigante con el rostro de Sofía. Los medios internacionales cubrieron la marcha. Organizaciones de la ONU emitieron declaraciones sobre la situación de desapariciones en México.
El gobierno federal anunció nuevas medidas, más recursos para búsqueda, reformas legales. Pero para Patricia y Roberto, las promesas políticas sonaban vacías. Habían oído demasiadas. Durante ese año, continuaron las investigaciones judiciales contra la red criminal. El Charlie fue finalmente identificado como Carlos Mendoza, un hombre de 38 años originario de Celaya. Fue detenido en abril de 2023 en Hermosillo, Sonora. Su arresto fue un golpe significativo para la red. Carlos Mendoza enfrentaba cargos por trata de personas, secuestro y asociación delictuosa. Pero al igual que Héctor Medina, su cooperación era limitada. Admitía operaciones, pero negaba conocer destinos finales de las víctimas. El sistema estaba diseñado para que ningún eslabón conociera toda la cadena. Roberto, frustrado con el ritmo de las investigaciones oficiales, decidió tomar medidas más directas. Contrató a un investigador privado llamado Luis Sánchez, un ex policía federal con contactos en el bajo mundo. Luis le advirtió desde el principio que las probabilidades de encontrar a Sofía viva después de 3 años eran mínimas, pero Roberto no quería oírlo. Pagó los honorarios de Luis con el poco dinero que les quedaba. Luis comenzó a rastrear movimientos financieros relacionados con la red, a entrevistar exmiembros, a seguir pistas en el norte del país. Meses después, en septiembre de 2023, Luis le trajo información devastadora a Roberto. Había hablado con una mujer que había escapado de la red años atrás. Esta mujer le contó que muchas de las chicas eran forzadas a trabajar en situaciones de explotación extrema en ciudades fronterizas, que algunas eran vendidas, que otras simplemente desaparecían sin dejar rastro cuando ya no eran útiles para la organización. Era brutal, era inhumano, pero era la realidad. Luis le recomendó a Roberto que se preparara para cualquier escenario. Roberto no le contó de inmediato a Patricia los detalles de lo que Luis había descubierto. No quería destruir la última fibra de esperanza que ella mantenía, pero Patricia lo conocía demasiado bien. Una noche le preguntó directamente: «¿Está muerta, verdad?». Roberto no pudo mentirle. Le contó todo. Patricia lloró por primera vez en meses, un llanto profundo que le salía desde un lugar que parecía no tener fondo. Roberto la abrazó y lloraron juntos. Pero después de las lágrimas, Patricia dijo algo que Roberto nunca olvidaría. «Aunque esté muerta, merece que la encontremos, merece volver a casa». En octubre de 2023, Patricia y Roberto estaban en su sala cuando sonó el teléfono. Era el agente de la fiscalía asignado a su caso. Les pidió que fueran a las oficinas lo antes posible. El tono del agente era diferente, urgente. Patricia y Roberto se miraron, el corazón latiéndoles desbocado. Condujeron en silencio hasta las oficinas de la fiscalía. Al llegar, fueron llevados a una sala privada. Había varias personas presentes: el fiscal especial, 2 psicólogos y el agente encargado. El fiscal les explicó que habían recibido información de Carlos Mendoza, quien finalmente había decidido cooperar plenamente a cambio de reducción de sentencia. Carlos Mendoza había dado ubicaciones de varios lugares donde habían dispuesto de cuerpos de víctimas que habían fallecido o que habían sido asesinadas por intentar escapar. Una de esas ubicaciones era un terreno abandonado en las afueras de Salamanca, no lejos de la casa donde habían encontrado la mochila de Sofía. El fiscal les explicó que se organizaría una excavación que podría tomar días o semanas. También les advirtió que las posibilidades de encontrar restos identificables después de más de 3 años eran complejas, que debían estar preparados para cualquier resultado. Patricia sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Roberto la sostuvo. Los psicólogos les ofrecieron apoyo,
pero ellos apenas podían procesar lo que estaban escuchando. El fiscal les aseguró que se les mantendría informados de cada paso, que se usarían todos los recursos forenses disponibles. Patricia preguntó si podían estar presentes durante la excavación. El fiscal dijo que no era recomendable, pero que lo consideraría. Roberto no dijo nada. Estaba en shock. La excavación comenzó una semana después. Varios colectivos de familias buscadoras se unieron al esfuerzo. Habían sido entrenados en técnicas básicas de búsqueda. Patricia insistió en estar allí, a pesar de las advertencias. Roberto también fue, aunque cada pala de tierra removida le parecía un golpe al estómago. Los días eran largos, agotadores. Encontraron restos óseos de al menos 4 personas. Cada hallazgo era documentado meticulosamente. Las muestras eran enviadas a laboratorios para análisis de ADN. Las semanas de espera fueron agónicas. Patricia y Roberto volvieron a su rutina, o lo que quedaba de ella. Mauricio había terminado la preparatoria y trabajaba medio tiempo en un supermercado. Alejandra, ahora de 14 años, era callada, reservada. Llevaba el peso de estos años en su mirada. La familia comía junta, pero las conversaciones eran breves. Todos sabían que estaban esperando una noticia que cambiaría todo, aunque no estaban seguros de cómo. En diciembre de 2023, la llamada llegó. Los resultados de ADN habían identificado uno de los restos como coincidentes con las muestras de Patricia y Roberto. Era Sofía. Había estado en ese lugar todos estos años, no lejos de donde la habían visto por última vez. Patricia no gritó, no lloró. Se quedó completamente inmóvil, como si su cuerpo hubiera olvidado cómo reaccionar. Roberto colgó el teléfono y la abrazó. Se quedaron así, en silencio, durante horas. Los días siguientes fueron un borrón de procedimientos legales y arreglos funerarios. La fiscalía les entregó formalmente los restos de Sofía. El velorio fue discreto, íntimo. Asistieron familiares cercanos, amigos del colectivo de madres buscadoras, Ernesto Villegas, Luis Sánchez, el investigador privado, Javier, el mecánico que había ayudado a Roberto. Todos habían sido parte de esta búsqueda de alguna manera. Sofía fue sepultada en el Panteón Municipal de León junto a los abuelos que nunca conoció. Patricia eligió un epitafio simple. Sofía Ramírez, nunca te olvidamos, nunca dejamos de buscarte. Después del funeral, Roberto recordó algo que había estado enterrado en su mente durante años. La llamada anónima que recibió en septiembre de 2020, la que mencionaba la casa de seguridad en Irapuato. Esa llamada había sido el principio de la pista real. Pero algo que no le había mencionado a nadie, ni siquiera a Patricia, era un detalle que esa voz distorsionada había dicho antes de colgar. Había dicho, ella llevaba un collar con un dije de una estrella. Pregúntale a su amiga Daniela sobre ese collar. Roberto nunca había pensado mucho en eso porque Sofía no usaba collares, no le gustaba la joyería. Pero ahora, con todo el peso de la verdad sobre él, decidió hablar con Daniela. La buscó a través de Facebook. Daniela, que ahora tenía 20 años y estudiaba en la universidad, aceptó reunirse con él. Se encontraron en una cafetería. Roberto le explicó que quería cerrar todos los cabos sueltos, que necesitaba entender cada detalle de los últimos días de Sofía. Daniela le contó que, efectivamente, unos días antes de desaparecer, Sofía le había mostrado un collar que un chico le había regalado. Un chico que había conocido en redes sociales. Alguien que decía estudiar medicina en otra ciudad. Sofía estaba emocionada. Pensaba que había conocido a alguien especial. Daniela le advirtió que tuviera cuidado, que no sabía nada de ese chico. Pero Sofía le restó importancia. El collar tenía un dije de una estrella. Daniela se sintió culpable por no haberle dicho nada a los padres de Sofía en su momento. Pero en ese entonces era solo una adolescente. No entendía la magnitud del peligro. Roberto se quedó helado.
todo comenzaba a tener sentido. Sofía había sido contactada, manipulada, engañada por alguien de la red a través de redes sociales. Probablemente el día que desapareció iba a encontrarse con ese chico. Por eso estaba distraída ese día. Por eso tomó una ruta diferente. Roberto le agradeció a Daniela la información y le dijo que no era su culpa, que era solo una niña en ese momento. Pero Roberto ahora tenía una última pieza del rompecabezas. Fue a la fiscalía y compartió esta información. El fiscal le explicó que ya habían revisado el teléfono y las redes sociales de Sofía en 2020, pero que muchas conversaciones habían sido eliminadas, posiblemente por la misma persona que la contactó. Sin embargo, con esta nueva información sobre el collar y el perfil del chico, podrían reabrir esa línea de investigación, rastrear patrones similares en otras desapariciones. Roberto insistió en que lo hicieran, no por Sofía, que ya no podía ser salvada, sino por las chicas que podrían estar siendo contactadas en este momento. La investigación sobre el perfil falso llevó a identificar a un hombre que operaba como reclutador para la red. Había creado múltiples perfiles en redes sociales, se hacía pasar por estudiantes, por jóvenes profesionales, establecía contacto con chicas adolescentes, ganaba su confianza durante semanas o meses y finalmente las convencía de reunirse. Este hombre fue detenido en enero de 2024 en Querétaro. En su teléfono y computadora encontraron cientos de conversaciones con chicas jóvenes de diferentes estados. Algunas habían desaparecido, otras habían cortado comunicación a tiempo. Fue otro golpe importante a la red. Para Patricia y Roberto, este último arresto trajo un sentimiento extraño. No era satisfacción, no era venganza cumplida. Era simplemente el cierre de un capítulo infinitamente doloroso. Sabían que la red no estaba completamente desmantelada, que seguían operando bajo otras formas, con otras personas. Pero al menos estos responsables pagarían. Al menos la historia de Sofía había servido para prevenir otras tragedias. Los meses que siguieron fueron de reconstrucción. Patricia volvió a trabajar, aunque en un trabajo diferente, en una organización civil que ayudaba a familias de desaparecidos. Roberto continuó en su taller mecánico, pero también comenzó a dar charlas en escuelas sobre los peligros de las redes sociales, sobre cómo identificar señales de manipulación. Mauricio ingresó a la universidad para estudiar Derecho. Alejandra, después de años de terapia, comenzó a pintar. Sus cuadros eran oscuros pero hermosos, llenos de emociones que no podía expresar con palabras. En marzo de 2024, 4 años después de la desaparición, la familia Ramírez organizó un acto conmemorativo en el lugar donde habían encontrado los restos de Sofía. Plantaron un árbol de mezquite, uno que pudiera soportar el clima duro de Guanajuato, que pudiera crecer fuerte a pesar de la tierra difícil. Alrededor del árbol colocaron placas con los nombres de otras chicas desaparecidas en la región. Era un memorial, pero también un recordatorio de que la lucha continuaba. Durante el acto, Patricia dio un discurso breve. Habló de su hija, de los sueños que Sofía tenía, de la injusticia de su muerte, pero también habló de resiliencia, de comunidad, de la importancia de no rendirse. No pudimos traer a Sofía de vuelta, dijo con voz firme, pero podemos asegurarnos de que su nombre y su historia importen. Podemos luchar para que ninguna otra familia tenga que pasar por esto. La gente aplaudió, muchos lloraron. Era un momento de duelo colectivo y de compromiso. Después del acto, cuando todos se habían ido, Roberto se quedó solo frente al árbol recién plantado. Pensó en todas las veces que había soñado con encontrar a Sofía viva, con abrazarla de nuevo, con escucharla reír. Esos sueños nunca se cumplirían. Pero había algo que sí había logrado. Nunca dejó de buscarla, nunca abandonó a su hija, ni en vida ni en muerte.
Esa promesa silenciosa que hizo aquel 14 de marzo de 2020 la había cumplido. La historia de Sofía Ramírez no terminó con su muerte. Se convirtió en un caso emblemático en la lucha contra las desapariciones en México. Su rostro en carteles, en murales, en redes sociales, se volvió un símbolo. Patricia y Roberto se convirtieron en activistas reconocidos. Su testimonio fue presentado en foros nacionales e internacionales. Contribuyeron a cambios legislativos, a protocolos de búsqueda más efectivos, a programas de prevención en escuelas. En 2025, 5 años después de la desaparición, Roberto estaba organizando archivos de la investigación para un documental que Ernesto Villegas estaba produciendo sobre el caso. Entre los papeles encontró una nota que había escrito en aquellos primeros días desesperados de marzo de 2020. La nota decía: Sofía, donde quiera que estés, te encontraremos. No importa cuánto tome. Roberto sonrió con tristeza. Había tomado más de 3 años, había costado todo, pero lo habían logrado. La habían encontrado. La habían traído a casa. Este mismo día, Roberto estaba terminando de revisar esos documentos cuando su teléfono sonó. Era el fiscal. Le dijo que había algo importante que necesitaba decirle, algo que había surgido durante la revisión final de los archivos del caso. El fiscal le pidió que fuera a las oficinas al día siguiente. Roberto sintió un escalofrío. Después de todo este tiempo, ¿qué podría faltar? Le dijo al fiscal que iría con Patricia. Al llegar a las oficinas de la fiscalía, fueron recibidos con una seriedad que no habían visto antes. El fiscal les explicó que durante la investigación de los dispositivos electrónicos de los miembros de la red, habían encontrado archivos que hasta ahora no habían podido descifrar completamente. Recientemente, con ayuda de expertos federales, lograron acceder a conversaciones cifradas de marzo de 2020. En esas conversaciones, Carlos Mendoza, el Charlie, mencionaba que una de las chicas había sido problemática desde el inicio, que había intentado escapar en múltiples ocasiones, que finalmente había sido removida del sistema. La fecha de esas conversaciones era septiembre de 2020. El fiscal hizo una pausa y miró a Roberto y Patricia con una expresión que mezclaba compasión y algo más. Les explicó que en esos mensajes, el Charlie instruía a alguien a hacer una llamada anónima a la familia de una de las chicas, para desviar la búsqueda, para confundir a las autoridades. La descripción de la familia coincidía exactamente con los Ramírez. Roberto se puso pálido. La llamada que había recibido en septiembre de 2020, la que lo había llevado por el camino correcto después de meses de búsqueda infructuosa, había sido planeada por los mismos criminales. ¿Pero por qué? ¿Por qué darles información real? El fiscal continuó explicando. Según las conversaciones descifradas, Sofía había logrado algo que pocas víctimas de la red lograban. Había memorizado información, nombres, lugares, rutas. Había sido observadora, inteligente. El Charlie temía que si ella lograba escapar o si las autoridades la encontraban viva, toda la red sería expuesta. Patricia comenzó a llorar. Su hija había sido fuerte, había luchado, había intentado sobrevivir. No había sido una víctima pasiva. El fiscal les explicó que la decisión de eliminarla había sido tomada precisamente por eso, porque representaba un riesgo demasiado grande. La llamada a Roberto había sido una forma de crear confusión, de hacer parecer que ella había sido movida a otro lugar, cuando en realidad ya había sido asesinada y enterrada en Salamanca. Era cruel, calculado, monstruoso. Roberto sintió una rabia que no había sentido en años. Todo este tiempo habían pensado que quizás Sofía había sufrido durante meses o años antes de morir, pero ahora sabían que probablemente había sido asesinada en los primeros meses, en septiembre de 2020,
porque había sido demasiado valiente, demasiado astuta. Había muerto por negarse a ser borrada. El fiscal les preguntó si querían que esta información se hiciera pública. Roberto y Patricia se miraron. Después de un momento, Patricia dijo: «Sí, la gente debe saber que mi hija luchó hasta el final». La revelación de esta información tuvo un impacto enorme. Los medios cubrieron la historia con un ángulo nuevo. Sofía Ramírez no solo había sido una víctima, había sido una luchadora, alguien que había intentado recopilar información para ayudar a otras víctimas. Su valentía había asustado a los criminales lo suficiente como para que la asesinaran. Para Patricia y Roberto, esto transformó su duelo. El dolor seguía siendo inmenso, pero había un orgullo feroz en saber que su hija había sido tan fuerte. En los meses siguientes, la historia completa de Sofía fue utilizada en campañas de prevención. Su fotografía, su historia, su resistencia, se convirtieron en herramientas educativas. Escuelas en todo Guanajuato y otros estados implementaron programas donde se hablaba abiertamente sobre los peligros de las redes criminales, sobre cómo identificar señales de trata, sobre la importancia de hablar con adultos de confianza. El nombre de Sofía Ramírez se volvió sinónimo de resistencia y esperanza en medio de una de las crisis más oscuras del país. Patricia escribió un libro sobre su experiencia, sobre la búsqueda, sobre el sistema de justicia que había fallado tantas veces, pero que también había tenido personas dedicadas como el fiscal, como Ernesto, como Luis. El libro se tituló La estrella de Sofía, en referencia al collar que había sido el señuelo, pero también la pista que finalmente los llevó a entender toda la historia. Las ganancias del libro fueron destinadas al colectivo de familias buscadoras. Roberto continuó dando charlas, pero ahora con un mensaje más completo. Hablaba de la prevención, pero también de la búsqueda, de no rendirse, de cómo el amor de una familia puede ser una fuerza imparable. En una de esas charlas, en una preparatoria de Irapuato, una chica de 17 años se le acercó después. Le dijo que había sido contactada por alguien en redes sociales, que había estado considerando reunirse con esa persona, pero que después de escuchar la historia de Sofía, había decidido bloquear el perfil y hablarlo con sus padres. Roberto la abrazó. En ese momento supo que el sacrificio de Sofía no había sido en vano. Los juicios contra los miembros de la red continuaron durante 2025. Héctor Medina fue sentenciado a 30 años de prisión. Carlos Mendoza, el Charlie, recibió 50 años sin posibilidad de reducción. El reclutador que había creado los perfiles falsos, 40 años. Otras personas involucradas en diferentes niveles de la red también fueron sentenciadas. No era suficiente para devolver a Sofía, pero era justicia. Patricia y Roberto asistieron a cada audiencia, mirando a los ojos a los hombres que habían destruido su familia. No dijeron nada, solo estuvieron presentes, recordándoles que Sofía tenía un nombre, una familia, que había sido una persona real. El árbol de mezquite que habían plantado en memoria de Sofía creció más rápido de lo esperado. En su segundo año ya tenía ramas fuertes. Patricia lo visitaba seguido, llevaba flores, hablaba con su hija como si aún pudiera escucharla. Le contaba sobre Mauricio, que ahora estaba en tercer año de Derecho y quería especializarse en derechos humanos. Le contaba sobre Alejandra, cuyas pinturas habían sido exhibidas en una galería local, obras que exploraban temas de pérdida y resiliencia. Le contaba que la familia había sobrevivido, que no habían sido destruidos completamente por la tragedia. En marzo de 2026, 6 años después de la desaparición, la familia Ramírez organizó otro acto conmemorativo junto al árbol. Esta vez fue diferente.
No solo asistieron familiares de desaparecidos, sino también sobrevivientes de trata, trabajadores sociales, policías que habían trabajado en el caso, maestros, estudiantes. Fue una celebración de la vida de Sofía, pero también un acto de resistencia comunitaria. Patricia y Roberto habían construido algo hermoso del dolor más profundo, una red de personas comprometidas con asegurar que ninguna otra Sofía se perdiera en el silencio. Durante el acto, Mauricio leyó un ensayo que había escrito sobre su hermana. Describió a la Sofía que él recordaba, la hermana mayor que lo ayudaba con las tareas, que lo defendía de los bullies en la escuela, que soñaba con ser doctora para ayudar a la gente. También habló de cómo su desaparición había marcado su vida, cómo lo había impulsado a estudiar derecho, a querer cambiar el sistema que había fallado a su familia. Su voz se quebró varias veces, pero terminó de leer. Los aplausos fueron largos, emotivos. Alejandra no habló, pero presentó una pintura nueva. Era un retrato de Sofía, pero no era triste. La había pintado sonriendo, con la luz del sol en su rostro, rodeada de estrellas. Era hermoso y desgarrador al mismo tiempo. La pintura fue instalada permanentemente en el centro comunitario del barrio, un recordatorio constante de que Sofía Ramírez había existido, había importado, había sido amada. Esa noche, de vuelta en casa, Patricia y Roberto se sentaron en la sala donde tantas veces habían llorado, donde habían recibido noticias terribles, donde también habían encontrado momentos de esperanza. Roberto tomó la mano de Patricia. «Lo logramos», le dijo. «La trajimos a casa». Patricia asintió. «Sí», respondió, «y nos aseguramos de que su historia salve a otras». Se quedaron así, en silencio. Dos personas que habían sido destrozadas por la tragedia, pero que habían elegido transformar ese dolor en propósito. Los años siguientes trajeron más cambios. La crisis de desapariciones en México continuaba, pero la conciencia pública había aumentado. Más familias se organizaban, más colectivos se formaban, más voces exigían justicia. Patricia y Roberto se convirtieron en mentores para familias que recién comenzaban sus búsquedas. Les enseñaban lo que habían aprendido en sus años de lucha: cómo navegar el sistema legal, cómo organizar búsquedas efectivas, pero sobre todo, cómo mantener la esperanza sin dejar que los consuma. El caso de Sofía Ramírez también llevó a reformas concretas en Guanajuato. Se implementó un protocolo de búsqueda inmediata para menores desaparecidos. Se creó una base de datos estatal más efectiva. Se aumentó el presupuesto para la comisión de búsqueda. No era perfecto, pero era progreso. Cada vez que Patricia veía una noticia sobre una chica encontrada viva gracias a los nuevos protocolos, sentía que el sacrificio de Sofía había contribuido a ese rescate. Roberto eventualmente redujo sus horas en el taller mecánico para dedicarse casi completamente al activismo. Junto con Ernesto Villegas, trabajaron en una serie de documentales que exploraban diferentes casos de desapariciones en el Bajío. La serie fue transmitida por una plataforma nacional y generó conversaciones importantes sobre la complicidad institucional, sobre la necesidad de reforma policial, sobre la importancia de la prevención. El rostro de Sofía aparecía en el primer episodio. Su historia era la que abría la narrativa más amplia. En 2028, 8 años después de la desaparición, Mauricio se graduó de la licenciatura en Derecho. Patricia y Roberto asistieron a la ceremonia con lágrimas en los ojos. Mauricio dedicó su logro a su hermana. Dijo que cada clase que había tomado, cada examen que había aprobado, había sido pensando en honrar su memoria. Anunció que trabajaría en la defensa legal de familias de desaparecidos, que usaría su título para luchar por justicia.
Era el legado de Sofía tomando forma tangible. Alejandra, por su parte, se había convertido en una artista reconocida. A los 20 años, tuvo su primera exposición individual en la Ciudad de México. La exposición se llamaba Ausencias Presentes y exploraba la experiencia de perder a un ser querido a la violencia. Las obras eran poderosas, viscerales. Críticos de arte escribieron sobre cómo el trauma había sido transformado en belleza sin romantizar el dolor. Alejandra donó una porción significativa de las ventas a organizaciones que apoyaban a familias de desaparecidos. La vida de la familia Ramírez nunca volvió a ser lo que era antes del 14 de marzo de 2020. Esa fecha dividió su existencia en un antes y un después. Pero habían aprendido a vivir en ese después, habían encontrado propósito en el dolor, comunidad en la tragedia. No era la vida que habían imaginado, pero era una vida con significado. Sofía no estaba con ellos físicamente, pero su presencia se sentía en cada acción que tomaban, en cada vida que tocaban con su historia. En marzo de 2030, 10 años después de la desaparición, se realizó un acto masivo en León. Autoridades estatales y federales asistieron. Se anunció la creación del Centro de Búsqueda e Identificación Sofía Ramírez, una instalación moderna con tecnología forense de punta dedicada exclusivamente a casos de personas desaparecidas en Guanajuato. El centro llevaría su nombre en perpetuidad. Para Patricia y Roberto, ver el nombre de su hija en un edificio que salvaría vidas era agridulce. Ella había tenido que morir para que esto existiera, pero al menos su muerte había forzado un cambio. Durante el acto inaugural, Roberto fue invitado a hablar. Subió al podio, miró a la multitud y por un momento no pudo hablar. Después encontró su voz. Mi hija Sofía soñaba con ser doctora, comenzó. Quería salvar vidas. No pudo cumplir ese sueño de la manera que ella imaginaba. Pero de alguna forma, a través de su historia, de su resistencia, de nuestra búsqueda incansable, ella está salvando vidas. Cada familia que reciba ayuda en este centro, cada persona que sea encontrada, gracias a los recursos que ahora existen aquí, será parte del legado de Sofía. Ese es su regalo al mundo, aunque ella no eligió darlo de esta manera. Patricia agregó, durante años me pregunté por qué esto nos pasó a nosotros, por qué Sofía. Nunca encontré una respuesta que tenga sentido, pero decidí que si no podía cambiar lo que pasó, podía cambiar lo que viene después. Todos ustedes, cada persona aquí, cada familia que hemos conocido en este camino, son parte de una comunidad que se niega a olvidar, que se niega a rendirse. Sofía es parte de esa comunidad ahora.